Entonces, vamos a hablar un poquito de trauma raquimodular, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, tratamiento agudo, rehabilitación, pronóstico y algunas novedades. Incidencia, ¿no es cierto? Son 30, 60 pacientes por millón, ¿cierto? Prevalencia 700, 900 millones, 300.000 en Estados Unidos. Los hombres más que las mujeres, 4-1, principalmente porque los hombres hacen más tonteras cuando andan más rápido en el auto, sacar una balazo, cosas así. 50% va a ser población joven de 16 a 30 años, la media son 26 años, promedio 31,8 años. Niveles más frecuentes, 5, 4, 6 y T12. Causas de traumas raquimodulares, principalmente accidentes automovilísticos, la primera, violencia, caídas, deportes, otras, pero la principal y más importante es accidentes automovilísticos. En términos prácticos, esto significa un montón de plata. No es necesario que se aprenda nada de eso, pero al fondo esto es un montón de plata que se deja tanto en años de vida que se pierden y años de vida y en tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento? Lo importante es la inmovilización, ¿no es cierto? La parte aguda, inmovilización. Hay que tener cuidado con los pacientes inconscientes, ¿no es cierto? Los pacientes inconscientes no se pueden proteger, por lo tanto hay que movilizarlos. Primeramente, las normas de la ATLS son las mismas, que ustedes las saben mejor que yo. Si el paciente tenía alguna condición espinal previa, que estaba fijado, que tenía alguna enfermedad como la condilosis anquilosante, una cosa así, y tranquilo. En el sitio del accidente, ¿no es cierto? Lo más importante es la inmovilización, una vía grande, oxígeno, suero, evitar la hipoxia, evitar ¿cómo se esto? Pues aumentar la bulimia, cosas así. Y el principal cambio que se genera, ¿no es cierto?, entre que los pacientes llegan con daño medular completo o llegan con daño medular incompleto es la inmovilización que se da en la columna cervical. Por lo tanto, los pacientes fijados, ¿no es cierto?, su espalda grande, con su espalda acá al lado, con sus velcros fijados sin moverse. Cuando el paciente llega a la urgencia, ¿no es cierto?, a tu servicio de urgencia, tiene que llegar en esta tabla grande, sin moverse, con un collar Filadelfia, un collar Miami, un collar rígido, que le impida el movimiento. Los pacientes que sacarlos de la tabla espinal no se pueden tener eternamente. El paciente que lleva más de 6 horas en una tabla espinal se va a estar sí o sí, por lo tanto hay que sacarlo y hay que ser muy cuidadoso con eso. En relación a la inmovilización, el Filadelfia produce hartas caras y cosas así, y a veces, incluso con los pacientes cuando ya están más tranquilos, le puede poner algunos saquitos de arena, algunas cosas acá, como para evitar la movilización. El estado neurológico, se lo tienen que estudiar, frente a la clasificación de ACE, ¿no es cierto?, que va de la A a la E, en la cual E es normal y la ACA es pacientes que no tienen actividad motora ni sensitiva, bajo el nivel de la lesión. Esto también lo tienen que revisar, fondos, los diferentes extractos y cosas así, y las distintas causas, cuando los distintos síndromes que se producen en relación a los daños medulares. Hay fondos, ahí están los síndromes medulares centrales, los síndromes anteriores o laterales del tracto en relación a los fascículos que suben o que bajan, los síndromes de contornos posteriores y el bronce cuarto, que es cuando se parte con la mitad. En términos prácticos, fondo es fácil de entender esto, fondo es dividir los traumas raquimodulares en distintas gravedades, ¿cierto? Conmoción espinal, contusión espinal, compresión espinal y lesión transversa completa. ¿Cierto? La conmoción espinal, 70 años que hay a nivel, aparece un poco el caso parecido al que revisamos antes, cuando paciente que algo le pasó en relación a alguna caída, que no necesariamente tiene una fractura, pero que tiene todos estos osteofitos, cosas así, un canal que estaba medio estrecho, que probablemente se movió y se golpeó, ¿no es cierto? Contusión espinal lo mismo, un paciente que ya tenía una raquistenosis previa, ¿no es cierto?, y que al caerse, ¿no es cierto?, se movió este asunto y le generó una buena contusión al fondo al paciente con un déficit más que importante. Nosotros vemos esta resonancia y vemos que fondo que se generó un daño mielopático de este paciente, y por lo tanto ese segmento fondo había que tratarlo y se le hizo una fijación por anterior. Compresión espinal, ¿no es cierto? Fondo que tiene un paciente que tiene una compresión espinal, una compresión de caudequina, ¿no es cierto? La compresión de cono medular,
caída de nivel, ¿no es cierto? Caída de altura, paredes extremidades inferiores, donde yo tengo que ir a descomprimir ese canal y se puede descomprimir por posterior y por anterior. Por último, son estas lesiones transversas completas, cuando hay una clasificación, la clasificación de la AO, que es donde que habla de las lesiones de la A, B y C. Estas son lesiones tipo C, donde hay una disrupción completa de todos los ligamentos asociada a fenómenos rotacionales, en la cual hay pérdida de todos los elementos de la columna, todas esas lesiones que son altamente inestables, ¿cierto? Esas lesiones altamente inestables generalmente tienen que solucionarse por anterior y por posterior, como en este caso. ¿Cómo se estudia esto? ¿No es cierto? Con radiografías, cada vez menos, fondo, escáner, resonancia. El escáner y la resonancia es lo que más nos va a dar. En la urgencia lo más importante es el escáner, ¿no es cierto? Nuestro caballo de batalla, fondo es rápido, nos da información de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Nos va a dar si el paciente tiene otras cosas, tiene un neumotórax, tiene una pelvis inestable. Al igual que en todo fondo, como dijimos, hay que seguir primero las normas de la ATLS, primero va la pelvis, después va la guata, después la cabeza y la columna queda al final. No es una urgencia resolverla apenas el paciente llega. Y eso. Radiografías, ¿cierto? AP, lateral, transoral, fondo para ver lesiones altas, que sé que me puedo estar perdiendo. Flexión y extensión probablemente no sea el mejor minuto para verla. ¿El escáner para qué nos va a servir? Para ver la integridad del canal, para clasificar nuestras fracturas, para planificar la cirugía y para ver lesiones adicionales que están presentes entre un 15 y un 20% de los pacientes. Aquí vemos, nos va a permitir ver cómo se comporta el vertebral, los niveles de compresión, si acaso, de qué tipo, cómo va la fractura, si viene anterior a posterior, si está de lateral a medial, fondo, y los desplazamientos. Aquí vemos las facetas como, esta es una faceta que está montada, ¿no es cierto? Que está montada encima de la otra, se llama esta faceta, y que es una lesión que es altamente inestable, que hay que reducirla, en el fondo, porque ese paciente significa que tiene esta otra lesión que está acá adelante. Este pedacito de hueso chiquitito que se llama un teardrop, cuando significa que este paciente hizo así, hizo un fenómeno de flexión y luego de extensión, al generar ese fenómeno de flexión aguda, se rompió parte de esa vértebra, y por eso que se desplazó al saltarse la faceta de la parte posterior. En la resonancia, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para las lesiones disco-ligamentosas, si bien no nos va a servir la parte aguda, cuando los pacientes tienen alguna duda de la estabilidad de pacientes, por ejemplo, que tengan fracturas vertebrales y que nos dé algo de tiempo, que nos estén con lesiones neurológicas agudas, nosotros podemos ir a hacer una resonancia para ver cómo está el armamentario ligamentoso y ver si esos pacientes se van a beneficiar o no de una cirugía. Cuando no hay claridad entre la clínica y los rayos, cuando nos va a servir harto la resonancia para ver la temporalidad de las fracturas, para ver las fracturas patológicas y eventualmente para ver algún tipo de patología de los vasos, pero también nos sirve el escáner. Aquí vemos donde hay ruptura de todos los ligamentos acá atrás, y eso nos va a decir, ¿sabes? Que realmente esa fractura se va a comportar de manera inestable, probablemente hay que fijarla, probablemente hay que tratarla. Aquí vemos fondo donde la angioresonancia vemos que hay una oclusión aquí de esta arteria vertebral, algo le pasó. Aquí vemos esta fractura que a lo mejor el paciente llega y tú dices, chuta, tiene una fractura, pero a lo mejor no sé si es nuevo, vieja, y para eso me va a servir la resonancia para saber la temporalidad de mis fracturas. Otra cosa que nos va a servir, fondo, es que en las pacientes que llegan con una disrupción cervical, fondo, con una fractura cervical importante, se puede producir esto, que yo al aplicarle tracción, fondo, se pueden producir hernias traumáticas, y estas sí que son traumáticas, fondo, en las cuales sale un pedazo de disco y eso comprime la médula. Y para eso, entonces, antes de aplicarle tracción a esos pacientes, yo necesito verlos en resonancia. Cuando no puedo hacer una extracción a ciega, no puedo hacer una extracción al servicio de urgencia, más encima el paciente cometió conciencia, yo puedo empeorar sus síntomas y generarle un déficit sobreagregado que él no tenía. Algunos casos. Jugador de hockey, golpeado por detrás, posterior golpe contra el muro, ¿no es cierto? No sé si ustedes fondo han visto alguna vez el hockey sobre hielo, fondo es bien violento, fondo, y sobre todo estos gallos van dando vueltas, ¿no es cierto? Se pegan harto entre ellos, que es entretenido,
pero la cancha tiene vidrio aquí y aquí, pero acá al medio, donde está la banca, entre comillas, está abierto, entonces a veces se tiran contra la banca y como si quedan agarrados así con el cuello, entonces quedo agarrado y sigo el cuerpo para allá y para allá. Una lesión, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 11, 5, ¿no es cierto? En la cual yo tengo que ir a limpiar esa fonda, sacar ese cuerpo vertebral, poner un injerto y una placa, cosa de solucionar la inestabilidad de ese segmento. 91 años tetraparesia, posterior a una caída a nivel, ¿cierto? Y nuevamente, fondo, aquí la solución también es por vía anterior, ¿no es cierto? Yo tengo que están alteradas. Si yo logro reducir esto en pabellón, lo pudiera fijar por vía anterior. 89 años se establece posterior a una caída de nivel con una fractura C2, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo está toda esta médula edematosa. El tratamiento agudo, ¿no es cierto?, tiene que ser una unidad de cuidado intensivo, ¿no es cierto? Los pacientes hacen una cosa que se llama los shock neurogénicos. El shock neurogénico es un shock que es resistente a volumen y que puede durar harto rato, cuando puede durar varias semanas, cuando, o sea, 7 o 10 días. Y después los pacientes empiezan a recuperar. Estos son pacientes que tú les das volumen, les das volumen, les das volumen y siguen choqueados, y hay que darle droga vasoactiva y un montón de cosas, y cuesta mantenerlos con una presión adecuada, porque cuando se ven totalmente alteradas las autorregulaciones del sistema nervioso central, por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es mantener esto en forma artificial, y a veces no es tan fácil, porque tú les das mucho volumen y los pacientes se empiezan a y cuesta manejarlo. Los corticoides son súper disponibles, están los trabajos del Nazi, que son súper famosos. La verdad que nosotros no lo ocupamos, en el centro de India en Canadá tampoco lo ocupamos, porque son dosis monstruosas de corticoides y se asocian a un montón de complicaciones. Y tienes que ir haciendo eso. Los pacientes que no están con una lesión completa, tienes que hacerle examen neurológico seriado, si hay un cambio significativo, todo eso tiene que llevar a tomar conductas precoces. ¿La cirugía precoz? Sí, probablemente sea la mejor idea, ¿no es cierto? Presión neurológica incompleta con persistencia, compresión, progresión de los síntomas neurológicos, inestabilidad severa o fracturas irreductibles. Todo eso tienen que ir a cirugía rápido. Este es un trabajo en el cual se les preguntó a varios cirujanos de columna cómo lo harían, y la gran mayoría decía que sí, que lo harían, que lo operarían rápido. Los traumatólogos tendían a ser más precoces que los neurocirujanos, y en el caso de los fellows, los que tenían fellow lo hacían más tardío que los que tenían no fellow. Pero eso es porque les preguntaron por casos que no eran tan severos. Este es un trabajo que es de los pocos trabajos que existe, que está bien hecho para justificar, ¿no sé?, la cirugía en agudo. Sin embargo, parece que tenía algunos problemas metodológicos, porque no fue publicado ni en el Lancet, ni en el New England, ninguna cosa, y fue publicado aquí en este PLOS ONE, y el PLOS ONE fue de estas revistas que tú pagas por publicar tus trabajos. El grupo que lo hizo, el grupo del Dr. Félix von Bacar, un grupo súper famoso que son de los directores de la OSPINE, pero no sé bien, no sé bien por qué no se pudo publicar una revista de mayor impacto que esta. Y lo que ellos demostraron cuando enrolaron a todos estos 470 pacientes, y lo que demostraron es que de esos 222 pacientes con seguimiento 6 meses, como el 20% de los pacientes en cirugía precoz mostró un cambio de 2 grados en el ASIA Impairment Scale, comparado con un 8% de los que fueron después de la cirugía, y eso fue significativo. Entonces, a la larga ellos dicen, sí, vale la pena operarlo antes. Sí, yo creo que también vale la pena operarlo antes, cuando sí es razonable. Cuando si tú tienes una de la que está comprimida, probablemente vale la pena operarte antes, pero no es algo que es pero nos gustaría tener una razón un poco más dura que esa, ¿cierto? Aquí está también un poco lo mismo. La OSPINE generó un guideline de lo cual dice que sí, ellos como enfáticamente dicen que los pacientes deberían descomprimirlos de forma aguda, de forma temprana, en todos los traumas radioculares agudos. En términos de rehabilitación, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos que nuestro paciente sea lo más independiente de máquinas, entre comillas, ventiladores, otras cosas posibles, que no tenga complicaciones, que sea independiente del cuidado de la enfermera, que tenga independencia de las actividades de la vida diaria, que pueda ir al baño, que pueda ir al banco, que pueda salir, que pase su vida normal. Que cómo pueden hacerse daño, qué es lo que tienen que prevenir, cómo no hacerlo,
y tienen que aceptarse un estilo de vida, ¿no es cierto? Para eso nos sirven mucho los terapeutas ocupacionales, que nos ayudan a adecuar espacios en la casa, un montón de cosas, y acostumbrarlos a que hagan un poquito de vida social, cuando salgan. Un poco lo mismo. Algunas novedades, en el fondo, no son ninguna novedad, en el fondo son más que nada algunas cosas que son interesantes para ustedes. En el fondo. Los primeros de inscripciones de estos son de los años del 2500 a.C. Desde el 1900 que se va a hacer esto, ¿no es cierto?, el modelo de las dos fases, y que habla de esto, en el fondo, que nosotros tenemos una injuria primaria, donde hay una destrucción, una compresión, y hay una injuria secundaria, cuando que se divide en toda esta parte, cuando que son la hemorragia, el edema, el vasospasmo, la trombosis, ¿no es cierto? Después viene esta excitotoxicidad, ¿no es cierto? Aumenta la permeabilidad vascular, mediadores radicales libres, y después la fase subaguda, donde se puede producir un poquito de fagocitosis, apoptosis, y ya no hay vuelta atrás. Entonces, hay un montón de cosas que se han intentado para tratar esta injuria secundaria. Corticoides, de fondo están los estudios del NACIS 1, 2 y 3, tenían extremadamente mucho efecto adverso y las recomendaciones son locales. En algunos lugares igual todavía se ocupa por fenómenos de medicina legal, pero en general nosotros no lo ocupamos y yo no conozco ningún centro que lo ocupe. El gangliosio también, un poco lo mismo, era un glicolipo de membrana, se hizo, fueron un RCT pequeño, promisorio, pero en otro RCT que fue más grande no pudo demostrar validez significativa. La aminociclina también, ¿no es cierto?, era neuroprotectora en algunos estudios animales, en estudios fase 2, se demostró que tenía una leve mejoría y en la función neurológica comparado con el placebo, pero nuevamente muy leve. El riluzol también se ocupó, ¿no es cierto?, este bloqueador de canales de calcio, y también se trató, fue muy famoso el riluzol, el fondo que realmente iba a hacer un cambio significativo, y la verdad que también hubo cambios poco significativos. Por último, se han tratado otras ideas, ¿no es cierto?, hipotermia, drenaje líquido cefalorraquídeo, un poco algo similar como el pensamiento que uno tiene en el TEC, ¿no es cierto? Si esta cuestión está muy aumentada la presión, cuando uno lo que hace es que drena, dejarle, por la cirugía que tú vas a hacer, dejarle un goteo de drenaje líquido cefalorraquídeo hacia afuera, cosa que la presión en este lugar sea menor. Eso nosotros lo hacíamos en Canadá, en el centro que yo estaba, la verdad que no, después se analizaron esos pacientes, la verdad que no tenían ninguna diferencia. Parecía una buena idea en el sentido que tú disminuyes la presión local donde está la injuria, pero no parecen tener una correlación clínica importante. Y términos de regeneración y muchas otras cosas, pero la verdad que nada muy útil por ahora. Y aquí vienen estas otras cosas que están más de moda, ¿no es cierto?, entrenamientos de la marcha, por observaciones, por realidad virtual, y que eso sí ha demostrado un montón de beneficios. Incluso nosotros tenemos un neurólogo que salió acá, que él tiene un doctorado en Johns Hopkins, que es que desarrolló una app para el celular, para hacer esta cuestión, y que es fenomenal, cuando los pacientes se entretienen, hacen un montón de cuestiones, y yo creo que probablemente para allá va el asunto. Y estos exoesqueletos, que permiten cosas soñadas que antes no imaginamos. Y por último está esta parte que es casi un poquito de ciencia ficción, ¿no es cierto?, esta interfaz cerebro-computador, que ya probablemente de aquí a algunos años más las vamos a ver cada vez más frecuentemente. Por último, ¿qué es lo que pasa en esto y en todo orden de cosas? Básicamente, ¿no es cierto?, el mecanismo lo conocemos el detalle, conocemos todo el detalle de esta cuestión, pero este conocimiento en términos de relevancia clínica es muy poquitito lo que nos sirve, ¿cierto? Entonces, este es el paradigma un poco que tenemos que cambiar, cuando realmente sabemos mucho, pero en el fondo de esa parte que sabemos no es mucho lo que nos sirve. Por último, mensajes para la casa, sin susto. Primero la vida, ¿no es cierto? Lo que dijimos, primero la pelvis, la guata, fondo, vía aérea, todas las cosas que ustedes saben, la columna espera. La cirugía es precoz, probablemente lo más precoz que se pueda. Los corticoides de acuerdo a políticas locales, hay muchos trials, tanto humanos como en animales, y probablemente los grandes avances se van a dar más bien en esta parte de las prótesis biónicas, interfaz, humano-computador. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su presentación.
Aquí preguntan, Nicolás Bustamante, ¿cuál es el aporte de la clasificación de fracturas EOS versus las clasificaciones antiguas? La principal aporte de la clasificación de la AO es que es más fácil de seguir, fondo. Es más fácil de seguir. El doctor Bacaro, que fue el que hizo estas cuestiones, él era bien claro, decía, o sea, como yo estoy en mi casa, te llama y me llama el interno, en este caso, fondo, me dice, doctor, ¿sabe que hay un paciente que tiene una fractura tipo C2? Yo sé que es algo gravísimo y que tengo que correr al hospital a hacerlo. Si me llama y me dice, ¿sabe que tiene una A2? No, me puedo quedar tranquilo, puedo ir mañana en la mañana, cuando no sirve para eso, para tomar decisiones importantes y para comparar grupos. Cuando la clasificación de la O ha sido súper, súper estudiada y probablemente es la que tiene mejor correlación en los distintos grupos. Cuando las clasificaciones antiguas tienen mala correlación. Pero si yo te comparo a ti y a mí con el clasificante de fracturas, probablemente va a mandar más parecido que los dos ocupamos la misma clasificación, que en este caso es la de la O. Perfecto. ¿Qué más? La hemisección medular se da en trauma y esta se clasificaría dentro de trauma medular completo. O sea, ahí depende un poco. Generalmente el bronce cuarto se dan algunos tramos, pero es súper, súper raro. Es más bien una rareza. A veces se dan lesiones penetrantes es el bronce cuarto, pero la verdad que no es más que nada una rareza y por eso que no se los dije. ¿Mm? Ujú. ¿Qué tipo de lesión es posible ver con el latigazo que se produce en un choque automovilístico? A ver, el latigazo, el whiplash, que se llama fondo, en general tiene poca correlación con alguna lesión importante. Puede pasar lo que lo comentamos, que puede empeorar, por ejemplo, tengan una raquitinosis previa. Muy importante, sí, podrían empeorar. Pero la gran mayoría de los pacientes que tienen este latigazo son pacientes jóvenes que no tienen ninguna cosa en su cuello y que solamente debutan con dolor. Incluso hay trabajos que dicen que los pacientes que andan más mal son los pacientes que andan buscando compensaciones de sus seguros de salud o cosas por el estilo. Entonces, la verdad que la fisiopatología del whiplash es poco importante, pero sí hay que reconocerla, sobre todo en los pacientes que tienen patología previa, cuando que tienen raquitinosis importante. Perfecto. ¿Y con cuánta frecuencia se asocian luxaciones o luxofracturas de la apófisis odontoides en el trauma raquimedular? O sea, no son las más frecuentes, pero sí son muy frecuentes en las caídas del anciano, cuando estamos hablando de gente sobre 70, 80 años. Entonces, en esos pacientes el tratamiento es variado, cuando va desde observación, cuellos ortopédicos blandos a cirugía. Y el tipo de tratamiento va a depender de la condición clínica del paciente, del tipo de fractura y del rasgo de fractura. En general, la gran mayoría de los pacientes que tienen fracturas desplazadas deberían ser quirúrgicas. Los pacientes que tienen fracturas no desplazadas y que se ven tranquilos, sin déficit, tú los puedes manejar con un collar ortopédico de manera bastante racional, fondo, y eso es lo que se hace con la gran mayoría de los pacientes años. Aquí, ¿la lesión medular completa es siempre irreversible o tiene un beneficio de la cirugía descompresiva? A ver, en fondo, una vez que los pacientes están con una lesión completa, en general lo que uno puede salvar es personajes, sí. Pero sí, en fondo, parte de lo que tú puedes estar viendo puede estar mascarado por el shock, entonces, igual en el fondo es una urgencia, igual tú lo deberías resolver lo antes que puedas, porque en el fondo probablemente hay tejidos que tú sí puedas salvar, aunque no lo estés viendo en ese minuto. Ahora, si el paciente lleva pléjico 24 horas, no, probablemente no hay nada que salvar, ¿ya? Pero si el paciente llega y te golpeó hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, sí, mételo a pabellón luego, porque a lo mejor a lo mejor hay algo que nos estés viendo. ¿Mm? Aquí, ¿le ha tocado a pacientes con síndrome de Down que tienen mayor inestabilidad de la columna cervical? ¿Cómo se manejan? Los niños con síndrome de Down tienen una patología de acá arriba, de la charnela cervical. Y sí, son súper complejos, son súper, súper complejos. Es difícil ver las lesiones, es difícil operarlos, tienen una anatomía muy alterada. Tienen un seno cerebeloso, fondo, que es muy profuso y que es muy complejo de manejar. Ya son pacientes tremendamente complejos desde el punto de vista quirúrgico
y más encima, a fondo, desde el punto de vista de los rayos, tampoco es fácil evaluarlos porque tienen todas estas alteraciones de la unión cráneo-cervical, y esos pacientes bastante difíciles. Perfecto. Y una pregunta quizá un poco más controversial. ¿Dónde está el límite entre la traumatología y la neurocirugía? Bueno, eso es, fondo, es una pregunta súper habitual. Antiguamente nosotros solamente nos dedicábamos a patología intrarraquídea, y los traumatólogos hacían todo lo que era patología extrarraquídea, o sea, patología ósea. Hoy por hoy hacemos un poco de todo. Cuando nosotros vemos nosotros también manejamos las compresiones medulares, también vemos deformidades, un montón de cosas. La verdad es que hoy por hoy yo creo que si los traumatólogos hacen su pega bien, la pueden hacer súper bien. Si los neurocirujanos cuando hacen su pega bien también, es un trabajo en equipo. Nosotros aquí en la universidad, para los casos complejos, a veces trabajamos en equipo junto con el equipo de traumatología y yo creo que todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Mi formación como cirujano de columna yo la hice con un equipo de traumatólogos en Canadá. El jefe de mi fellow era un traumatólogo. Y yo en los 2 años que estuve como 75% del tiempo con los traumatólogos y un 25% con los neurocirujanos. Un poco por lo mismo, que yo sentía que hay que aprender también del bando contrario y hay que aprender del enemigo. Y en el fondo ellos también tienen un montón de fortalezas y eso es un poco lo que te hace ser mejor médico y mejor cirujano espinal en este caso. Claro. Y ya como última pregunta, ¿cuánto dura la fase refléctica del shock medular? Eso puede ser bien variado, pero pueden ser varios días, pueden ser varios días y es bien, y varía harto de persona a persona. Perfecto. Eso Sí, sería. eso. Muchísimas gracias por sus clases, doctor Rosell.